Bienvenidos a la tercera parte de nuestros videos tutoriales. Si pueden recordar, en el primero estudiamos lo que fue la ley de los signos para la suma y la multiplicación, pero considerados de la manera aritmética que nosotros aprendimos. Sin embargo, en la parte del álgebra comenzamos a visualizar que aparecían variables o incógnitas, es decir, que el álgebra, como mencionamos, es una generalización de la aritmética. Pero si partimos de eso, pueden ustedes recordar que aprendimos aspectos bien básicos del álgebra, como lo era el término, así como el grado absoluto o relativo de un término. Aprendimos también lo que fue la parte de la ley de los signos, pero también aquí vamos a introducir un nuevo apartado que se llaman términos semejantes, que es bien importante conocer. Así es de que vamos a iniciar con la clasificación de las expresiones algebraicas. Para esto solicito la mayor atención debido a que cuando hablamos de expresiones algebraicas, estamos en sí viendo una parte bien fundamental, porque si manejamos estos criterios, considero, no vamos a tener dificultad en lo que vamos a ver posteriormente, que es suma, resta, multiplicación y división de expresiones algebraicas. Así es de que vamos a empezar con esta clasificación bien interesante y comenzaremos definiendo los famosos monomios que aparecen en pantalla. Un monomio es aquella expresión algebraica que solamente consta de un término, es decir, es la expresión más simple desde el punto de vista del álgebra. Así es de que por eso les he preparado algunos ejemplos que veremos posteriormente, pero la otra clasificación bien interesante es los famosos polinomios. Un polinomio es la expresión algebraica que consta de más de un término, es decir, puede tener 2, 3, 4, 5, así como también pudiese tener 20 términos. Si continuamos con la parte de los monomios, les mencionaba yo que un monomio solamente va a constar de un término. Por lo tanto, tenemos algunos ejemplos bien específicos para esta parte. Tenemos 3a menos 5b, x al cuadrado y entre 4n al cubo, son ejemplos de monomios. Pero vamos a ver algunos ejemplos de polinomios, como los que aparecen a continuación. Tenemos a más b, a más x menos y, x al cubo más 2x al cuadrado más 7 son algunos ejemplos de polinomios. Sin embargo, de antemano les voy a aclarar que en la parte de los polinomios entran otras dos clasificaciones bien básicas, que son los binomios y los trinomios. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de un binomio, nos referimos a la expresión algebraica que solamente consta de dos términos, y cuando hablamos de trinomios, nos estamos refiriendo a expresiones algebraicas que constan de tres términos. Pero también ustedes estarán preguntando qué hablo cuando yo digo términos. Yo les explicaba en el video anterior que un término es aquella expresión algebraica que está separada de otra, sea por el signo más o por el signo menos. Así es de que en un binomio van a aparecer dos expresiones separadas, sea por el signo más o por el signo menos. Así es de que les vamos a presentar algunos ejemplos de binomios. Tenemos a más b, x menos y. Estos son binomios porque, como yo les decía y les repito, solo tienen dos términos. Los trinomios son los que tienen tres términos y aparece el ejemplo a más b más c y aparece el otro ejemplo x al cuadrado más 5x menos 6. Esta parte la clasificamos de este modo porque en apartados siguientes ustedes van a tener que estudiar lo que son los productos notables y ahí aparecen binomios al cuadrado, así como también aparecen trinomios. También esta parte se ve cuando se da apertura a la factorización de expresiones algebraicas. Aparecen los famosos trinomios cuadrados perfectos, así como los trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c. Por eso es que esta clasificación es bien básica y bien importante conocerla. Pero vamos a pasar al siguiente apartado, en donde sí vamos a entrar ya en materia, porque vamos a empezar a ver cómo vamos a ordenar un polinomio con respecto a una letra. Y es que existen dos formas básicas de ordenarlo, de manera ascendente y de manera descendente. Cuando nosotros hablamos de ordenar un polinomio de manera ascendente, como la palabra lo dice, el grado de la parte literal va a ir aumentando.
porque ascendente significa ir subiendo de cantidad. Por eso es que les hemos preparado un ejemplo en donde se visualiza la parte exacta en donde el exponente de la parte literal va incrementando. Por decir algo, tenemos 2b, como ya hemos aprendido, el exponente es 1, porque cuando el exponente es 1 no se coloca y se sobreentiende. El otro término es 6b al cuadrado, su exponente es 2. 3b al cubo, lógicamente su exponente es 3, y menos 12b a la cuarta, su exponente es 4. Esto significa que el polinomio va ascendiendo de grado con respecto a la letra b. Y cuando hablamos de la parte, cuando ordenamos un polinomio descendentemente, este va a ir bajando su valor en cada exponente de la parte literal. Tenemos en este caso x a la cuarta es el mayor grado de x al cubo le sucede, continuamos con x al cuadrado para llegar a 5x y finalizar con el término independiente. Ahora bien, el término independiente se coloca hasta el final porque no depende de la variable x, es decir, que el exponente de x va a ser 0. Acuérdense que toda cantidad elevada al exponente 0 es 1, por lo tanto, si decimos 8 por x a la 0, es lo mismo que estemos diciendo 8 por 1. Por lo tanto, este término independiente se coloca hasta el final. Vamos a pasar al siguiente apartado en donde vamos a estudiar, como yo les mencionaba, la parte de términos semejantes. Ahora bien, yo les voy a definir qué es un término semejante. Un término semejante con respecto a otro es aquel que tiene la misma parte literal y cada factor literal afectado del mismo exponente. Esto significa que en un término semejante podemos encontrar signos distintos y coeficientes distintos, pero necesariamente la parte literal tiene que ser la misma. Así es de que les vamos a presentar algunos ejemplos para que ustedes vayan entrando en materia. Tenemos 2a y menos a. Lógico, el término 2a tiene signo más. El término a se sobreentiende que su signo es más. En este caso, 2a su coeficiente 2 y a su coeficiente se sobreentiende que es 1. Por lo tanto, estos términos son semejantes porque la parte literal, que es a, es la misma y como lo podemos apreciar, su exponente es 1. Ahora bien, vamos a presentarles otro ejemplo de términos semejantes. Tenemos el término menos 2b y 8b. Estos términos son semejantes porque si bien es cierto, tienen signo distinto, la parte literal que es b sigue siendo la misma. Además, b en ambos casos tiene como exponente 1, lo que le acredita ser términos semejantes, y como lo hemos visto, la parte que no va a variar nunca es la parte literal. Aparece otro ejemplo, menos 5a al cubo b al cuadrado y menos 8a al cubo b al cuadrado. Estos términos son semejantes debido a que la parte literal a al cubo b al cuadrado es la misma en los dos términos. Lo único que cambia, como yo les mencionaba, es el coeficiente, pero eso no tiene nada que ver. A mí me interesa que la parte literal sea siempre la misma. Finalmente aparece un ejemplo que está bien especial, porque no debemos de confundir que en el exponente pueden aparecer expresiones un tanto más complejas. Una expresión va a ser compleja cuando consta de más de un término. Por eso les hemos presentado x elevada a la m más 1 y 3x elevada a la m más 1. Pero sin embargo estos siguen siendo términos semejantes, porque la parte literal x elevada a la m más 1 sigue siendo la misma en los dos términos. Lo único que cambia es el coeficiente, aunque el signo en este caso es el mismo, es decir, es el signo más. Se sobreentiende que el signo es el signo más. Así es de que hemos visto cómo podemos apreciar la parte de términos semejantes, que es bien básica conocerla porque cuando sumemos, restemos, multipliquemos y dividamos, vamos a tener que conocer cuándo vamos a poder utilizar los criterios básicos para poder sumar o restar términos semejantes. Vamos a ver cuándo los términos no van a ser semejantes, que es todo lo contrario. Aparecen algunos ejemplos que les hemos preparado. Tenemos 4ab y menos 6a al cuadrado b. Estos términos no son semejantes, porque si bien es cierto la letra b y la letra a son comunes en los dos términos,
La letra A en el primer caso tiene como exponente 1 y en el segundo caso su exponente 2. Por lo tanto, mi conclusión sería que estos términos no son semejantes entre sí. Aparece un segundo ejemplo en donde yo tendría menos bx a la cuarta y ab a la cuarta. Si bien es cierto, tenemos dos exponentes 4, pero si ustedes pueden notar, estos no tienen nada que ver porque en el primer caso tengo la letra x y en el segundo caso tengo ab. Por lo tanto, estos no son términos semejantes. Recordemos que la regla a mí me dice que la parte literal tiene que ser la misma para que dos términos sean clasificados entre sí como semejantes. Aparece otro ejemplo en donde tendríamos 4xy y 6x a la cuarta y al cuadrado. Lógicamente, esta parte literal que es xy nunca puede ser parecida a x a la cuarta y al cuadrado. Por lo tanto, mi conclusión sería que esos términos no son semejantes. Aparece un último ejemplo y es 2x elevada a la 2 más n y 4 el x elevada a la 4 más m. Estos términos no son semejantes porque los exponentes de x son totalmente distintos. Por lo tanto, mi conclusión sería que esos términos no son semejantes. Vamos a pasar a otro apartado en donde me interesa ver cuál es la reducción de los famosos términos semejantes. Ya hemos visualizado y hemos aprendido a captar cuándo los términos son semejantes y cuándo no van a ser semejantes. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de reducción de términos semejantes, estamos refiriendo a simplificar ciertas expresiones algebraicas. Cuando nosotros tengamos que hacer algunos procesos algebraicos, van a resultar expresiones en las que se repiten términos semejantes. Por lo tanto, para hacer más pequeña esa expresión, necesariamente tenemos que reducir los términos semejantes. Ahora bien, yo de antemano les voy a dar la regla para reducir términos semejantes, y la regla es la siguiente. La regla dice que vamos a sumar o restar los coeficientes en el caso que la parte literal sea la misma y cada factor literal esté afectado del mismo exponente. Así de que vamos a empezar viendo la reducción de dos o más términos semejantes cuando estos tienen el mismo signo. Yo les dije, solamente vamos a sumar o restar los coeficientes y ustedes se recuerdan que el coeficiente es el número conocido que tiene ese término. También vamos a ver la reducción de dos términos semejantes cuando tienen distintos signos, es decir, cuando uno tiene signo más y cuando el otro tiene signo menos. Vamos a ver también la parte de la reducción de más de dos términos semejantes de distintos signos, es decir, vamos a ver cuándo nosotros vamos a tener que aplicar la ley de los signos. Pero empecemos la primera parte, la reducción de términos semejantes cuando tienen el mismo signo. Aparece el primer ejemplo en donde tenemos que reducir 3a y 2a. Lógicamente son términos semejantes porque la parte literal que es a es la misma en los dos términos, pero la regla dice que solamente voy a sumar los coeficientes. Ahora bien, yo diría 3 más 2, 5, y la parte literal que es a sigue siendo la misma para el producto o el resultado que yo obtengo. En el segundo ejemplo aparece reducir menos 5b menos 7b. La primera característica que debo visualizar es que tienen la misma parte literal, por lo tanto voy a sumar sus coeficientes debido a que tienen el mismo signo. Acordémonos que cuando dos expresiones, sean estas aritméticas o algebraicas, tienen el mismo signo, solamente las sumamos y le ponemos el signo que tenían las dos expresiones anteriores. Ahora bien, menos 5 menos 7, eso es 12, por lo tanto le coloco el signo menos que tenían las dos expresiones anteriores, y la parte literal b sigue siendo la misma. En el tercer ejemplo, en donde aparecen potencia, nos piden reducir menos a al cuadrado menos 9a al cuadrado. Ahora bien, si ustedes pueden notar, las dos expresiones tienen signo igual. Por lo tanto, yo voy a sumar los coeficientes. En el primer término, que es a al cuadrado, el coeficiente se sobreentiende que es 1. Pero si yo digo 1 más 9, eso me resulta 10 y coloco el signo menos que era
el que tenían anteriormente las dos expresiones, y la parte literal, como les menciono, sigue siendo la misma, es decir, a al cuadrado. Vamos a ver en el último ejemplo en donde está 3ax a la menos 2 y reducirlo con 5ax a la menos 2. Lógicamente la parte literal es la misma, por lo tanto simplemente voy a sumar el coeficiente 3 con el coeficiente 5 del otro término. Ahora bien, 3 más 5 es 8 y la parte literal ax a la menos 2 sigue siendo constante para mi resultado. Vamos a pasar a la parte de la reducción de dos términos semejantes de distinto signo, es decir, aquí contrario al caso anterior, vamos a tener que efectuar una resta. Acuérdense que en aritmética aprendimos que cuando dos términos o dos números tenían signo distinto, entonces los restábamos. Aparece un primer ejemplo en donde nos piden reducir 2a y 3a. Ahora bien, voy a visualizar que su parte literal sea la misma, y exactamente en este caso sí son términos semejantes porque la parte literal para el primer término y para el segundo es a, pero a mí la regla me dice que en este caso voy a restar los coeficientes. Si yo digo 2 menos 3, entonces me queda solo menos 1, pero menos 1 se sobreentiende y yo solamente coloco el menos a, porque el 1 por lo general no se coloca por sobreentenderse. Vamos a ver otro ejemplo que es 18x reducirlo con menos 11x. Lógico que si uno tiene signo más y el otro tiene signo menos, solamente voy a tener que efectuar una resta. Yo diría 18 menos 11, yo sé que ustedes ya se pueden esa resta, es 7, pero la parte literal es x. Vamos a ver otro ejemplo que está bien especial porque la parte literal ya es un poco más compleja, es decir, tendríamos que visualizar si son semejantes. Nos piden reducir menos 20ab con 11ab. Si ustedes pueden notar, los dos son semejantes porque la parte literal es ab. Pero yo diría menos 20 más 11, solo me queda menos 9, ya aplicando la parte de la ley de los signos. Recuerden que si una cantidad que tiene signo menos la sumo con una que tiene signo más, entonces el signo que va a adquirir la cantidad resultante va a ser el signo de aquella cantidad mayor. En este caso 20 es mayor que 11, pero 20 tiene signo menos. Por eso es que a mí esta cantidad me quedó con signo negativo. De igual modo sucede en el caso que le sucede, es decir, reducir menos 8a a la x más 13a a la x. Si pueden notar, la parte literal a la x es la misma en los dos términos, pero como los dos términos tienen signo distinto, entonces voy a hacer una resta. Yo diría 13 menos 8, solo me queda 5. Pero si ustedes pueden notar, 13 es mayor que 8 y 13 tiene el signo positivo. Por lo tanto, la expresión resultante va a tener signo positivo como se aprecia en la figura. Vamos a pasar a la última parte en donde nos piden reducir dos o más términos semejantes cuando tienen signos distintos. Esto en sí tendrían que ser sumas y restas sucesivas. Vamos a entrar en el primer ejemplo. Nos piden reducir 5a menos 8b más a menos 6a más 21a. Es decir, que en este caso tendríamos que en primer lugar ir sumando aquellos que tienen igual signo y sumar y restar después las cantidades resultantes. Yo diría 5 más 1, 6, más 21, yo tendría 27. Pero si ustedes pueden notar, aparecen dos términos que tienen signo negativo, que es menos 8a y menos 6a. Por lo tanto, al efectuar esa suma, yo obtendría 13a, debido a que la cantidad mayor tenía signo positivo. De igual modo sucede en el siguiente ejemplo que les presentamos, en donde se pide reducir 9a menos 3a más 5a igual a 11a. Pero ¿por qué es esto así? Si ustedes pueden notar, tenemos dos cantidades con signo positivo y si las sumamos decimos 9 más 5, tenemos 14. Si a 14 le quitamos 3, obtenemos como resultado 11, debido a que la cantidad que tenía, la cantidad mayor tenía signo más. Por eso es que la cantidad resultante va a ser positiva.
En el tercer ejemplo aparece la reducción de menos 8x más 9x menos x. Vamos a ver qué resultado obtenemos. Si ustedes pueden notar, tenemos dos términos con signo negativo, por lo tanto lo sumamos y decimos menos 8x menos x, eso es menos 9x, debido a que x se sobreentiende que tiene coeficiente 1, pero vamos a sumarle a menos 9x, 9x. Y si ustedes pueden notar, una cantidad es la inversa de la otra, es decir, si yo digo 9x menos 9x, entonces mi resultado va a ser 0, porque si una cantidad se le resta a otra cantidad lo mismo, entonces el resultado va a ser 0. En el último ejemplo, similar al que vimos anteriormente, el resultado es el mismo, porque nos piden reducir menos x más 19x menos 18x. Dos términos tienen signo menos, por lo tanto lo sumamos. Menos x tiene coeficiente 1, y si lo sumamos con menos 18 obtenemos menos 19x. Y si a menos 19x le sumamos 19x, entonces el resultado lógicamente va a ser 0. En estos dos casos fue ocasionalmente así, aunque muy pocas veces resulta eso. Vamos a pasar a otra parte en donde vamos a ver cómo se debe efectuar una suma de monomios. Yo les había explicado que la antesala para entrar a las operaciones algebraicas es efectivamente la reducción de términos semejantes, ya que si manejamos el criterio que vimos anteriormente, entonces para sumar, restar, multiplicar y dividir monomios o polinomios no nos va a causar ninguna dificultad. En el ejemplo 1 nos piden sumar 5a y 6b y 8c al final. Lógicamente los tres términos 5a, 6b y 8c tienen signo positivo, pero si ustedes pueden notar, ninguno es semejante, porque el primero, la parte literal es a, el segundo es b, y en el tercero la parte literal es c, es decir, que estos términos no son semejantes. Por lo tanto, si me están pidiendo sumarlos, simplemente voy a expresarlos como una suma sucesiva de los tres términos, 5a más 6b porque tiene signo positivo, y 8c porque tiene signo positivo. Así de que mi resultado final sería 5a más 6b más 8c. Este estaba bien sencillo, pero a partir de esto les quiero explicar una parte bien interesante que me importa mucho que la conozcamos, que es la ley conmutativa de la suma. Acuérdense que la ley conmutativa de la suma me dice que el orden de los sumandos no me altera el total. Es decir, yo puedo decir 8 más 1 es 9, pero puedo decir que 1 más 8 es 9. El orden no me altera el total. Y tal como aparece, yo se los había mencionado, que el orden de los sumandos no altera la suma. Es así conocida la ley conmutativa. Así en el caso de 5a más 6b más 8c, nosotros hubiéramos podido escribir 5a más 8c más 6b, o hubiéramos podido escribir también 6b más 8c más 5a. Si bien es cierto el orden cambia, el resultado al fin y al cabo viene a ser el mismo. Eso se conoce como ley conmutativa de la suma. Vamos a pasar a un segundo ejemplo en donde nos piden sumar 3a al cuadrado b, 4ab al cuadrado b, 7ab al cuadrado y al final sumar 6b al cubo. Tal y como ustedes pueden apreciar, aquí sí ya aparecen términos semejantes. Por así decir, 3a al cuadrado b es semejante con a al cuadrado b, porque la parte literal en ambos casos es la misma. Tenemos otro término semejante que es 4ab al cuadrado y 7ab al cuadrado. Son semejantes porque la parte literal en los dos términos es la misma. Entonces, a partir de eso, si efectuamos la suma, simple y sencillamente tenemos que escribirlos de acuerdo al signo que tenga cada término. 3a al cuadrado b, 4ab al cuadrado tiene signo más, por lo tanto, simplemente lo coloco con su respectivo signo. Pero si ustedes pueden notar, aparece en pantalla el resultado, pero ya aparece reducido, porque yo les había mencionado que en esta expresión sí aparecen términos semejantes. Tenemos el término semejante 3a al cuadrado b y el término semejante a al cuadrado b. Lógico, este tiene como coeficiente 1, y si yo digo 3 más 1, 4,
Por lo tanto, al reducir esos términos tendría 4a al cuadrado b. El otro término semejante es 4ab al cuadrado con 7ab al cuadrado. Ambos tienen coeficiente positivo, por lo tanto lo sumo. Si yo digo 4 más 7, obtengo como resultado 11 y la parte literal ab al cuadrado sigue siendo la misma. Al final tengo 6b al cubo, pero como él no tengo con quién reducirlo, simplemente lo bajo a la línea que ya había reducido en los casos anteriores. Así es de que mi resultado final de esa suma sería 4a al cuadrado b más 11ab al cuadrado más 6b al cubo. Aparece un tercer ejemplo en donde nos piden sumar 3 y menos 2b, 3a y menos 2b. Si ustedes pueden notar, si bien es cierto estamos sumando, en este caso los dos términos tienen signo distinto, porque 3a tiene signo positivo y 2b tiene signo negativo. Ahora bien, si yo digo 3a más, entre paréntesis, menos 2b, esta notación se utiliza así porque yo no puedo escribir seguidamente dos signos distintos. Tengo que encerrarlos en paréntesis para separarlos. Ahora bien, más por menos, yo les había mencionado que aquí es necesario conocer la ley de los signos. Si yo digo 3a más menos 2b, tendría que aplicar la ley de los signos y decir más por menos es menos. Por lo tanto, mi resultado final sería 3a menos 2b. Esta es una parte bien fundamental en donde estamos aprendiendo a sumar monomios, pero ahora viene una parte más especial en donde vamos a aprender a sumar polinomios. La clave para sumar polinomios es la siguiente. En primer lugar, ordenar cada uno de esos polinomios con respecto a la letra o letras que aparecen en los factores literales y lógicamente ordenarlas sea en orden ascendente o en orden descendente. Por eso es que vimos esa parte anteriormente. Pero ahora bien nos piden sumar a menos b con 2a más 3b menos c y finalmente sumar a todo eso menos 4a más 5b. Sin embargo, les quiero dar una técnica que es bien fundamental y que no nos complica mucho la vida a la hora de sumar polinomios. Vamos a colocar el primer polinomio en la parte de arriba, como aparece en la figura. Ahora bien, el segundo término ya no solo tiene a y b, sino que ya aparece c, pero en el caso del término 2a, lo voy a colocar en la misma dirección de a, el término 3b en la misma dirección de menos b y menos c lo escribo al final. Por eso es que yo les hacía énfasis al orden alfabético de las expresiones algebraicas, que tenemos que ordenarlos de orden alfabético, es decir, comenzando desde una primera letra y prosiguiendo con las siguientes. En el último polinomio tenemos menos 4a más 5b. Si lo colocamos en el orden que yo les mencionaba, menos 4a queda abajo de 2a y 5b queda abajo de 3b. En el caso de c, como no existe término en ese polinomio en c, no escribimos nada. Y ahora vamos a operar de la manera siguiente, vamos a operar en columnas. Es decir, yo voy a ir viendo qué coeficiente tienen, porque si ustedes pueden notar, esta columna de aquí tiene términos semejantes y esta columna que sigue también tiene términos semejantes. Ahora bien, si yo digo a más 2a, eso es 3a. Si digo 3a menos 4a, solo me queda menos a. Eso es lo que vimos en la suma de monomios. Pero ahora bien, aparece en el caso de b un signo negativo y aparecen dos signos positivos. Voy a sumar primero los dos positivos y voy a decir 3 más 5 es 8. Pero como aparece un término negativo, tengo que efectuar esa resta. Diría yo 8 menos 1 es 7b, debido a que el número mayor que era 8 tenía signo más. Por lo tanto, la lógica me enseña que la cantidad resultante necesariamente debe de tener un signo más. En el caso de C, como no tengo con quién operarla, esa cantidad solamente la bajo y mi resultado final vendría a ser menos a más 7b menos c. Ya ven que esto está muy sencillo, está como quitarle el dulce a un niño. Vamos a ver otro ejemplo que está bien sencillo y que no nos debe de impresionar. Por eso les he marcado el primero en color rojo, el segundo polinomio aparece con otro color y el último también está descrito por separado.
Ahora bien, yo les había mencionado que vamos a ordenar esto de forma alfabética. Yo sé que ustedes ya se pueden el alfabeto, por lo tanto no les va a costar ordenar los polinomios. En el caso del primero tendríamos que poner 3m menos 2n, pero si ustedes pueden notar, aparece p, es decir, que p está después de la letra n, por lo tanto dejo un espacio reservado para ese término, y hasta el final voy a escribir los términos independientes. Ahora voy a escribir el otro polinomio que es 6n más 4p menos 5. 6n lo escribo abajo de 2n, 4p lo escribo en el lugar que yo le había reservado, pero en la fila que le corresponde. El menos 5 lo escribo abajo de 4 porque ambos son términos independientes. Ahora voy a escribir el polinomio 8n menos 6. Lógicamente 8n lo voy a escribir abajo de 6n para seguir la columna. El menos 6 por ser término independiente lo coloco en la columna donde he ido pues ubicando los términos independientes, pero el último término que es m menos n menos 4p lo voy a escribir en orden y tal como yo les había mencionado: m abajo de 3m, menos n abajo de 8n y 4p abajo de 4p que ya tenía anteriormente. Por lo tanto, al efectuar esa suma, lo que voy a hacer en sí es solamente reducir los términos semejantes de cada columna. Si ustedes pueden notar, esta técnica es bien efectiva porque en cada columna solamente tengo términos semejantes, es decir, solamente voy a hacer simples sumas. En la primera columna tengo que sumar 3m más m. El coeficiente de m es 1, yo diría 3 más 1, 4, por lo tanto mi resultado sería 4m. En la segunda columna sí aparecen 4 términos. 2 de ellos tienen signo negativo y 2 tienen signo positivo. Si yo digo menos 2n menos n, mi resultado es menos 3n, pero si yo sumo 6n más 8n, ese resultado va a ser 14n. Al efectuar la resta, obtengo 11n, y si ustedes pueden notar, queda en la columna de n. En el caso de 4p, le tengo que restar 4p, pero yo les había mencionado en un ejemplo anterior que si a una misma cantidad le resto esa misma cantidad, entonces eso se me convierte en 0, y 0 por p sigue siendo 0, por lo tanto el término en 4p se omite en este caso, es decir, desaparece, ya no va a existir. En la última parte aparece lo que es la suma de los términos independientes, que esta es la parte bien fácil y sencilla, pero en realidad es como las otras partes que hemos sumado. Voy a tener que sumar 4 menos 5 menos 6, pero tengo dos cantidades negativas y una positiva, así es de que voy a aplicar la regla y primero sumo las cantidades negativas y después las resto con la cantidad positiva que tenía. Ahora bien, 6 más 5, eso es igual a 11. Si a 11 le quitamos 4, eso queda a 7. Pero si ustedes pueden notar, 7 adquiere signo negativo porque 11 tenía signo menos y era mayor que 4. Así es de que mi resultado final sería 4m más 11n menos 7. Vamos a ver un último ejemplo que está bien sencillo como los anteriores. Aparece sumar 3a más 2b menos c con 2a más 3b más c. Por eso los he encerrado aparte, porque esto es un polinomio y este es otro polinomio. Y el signo más que está en medio de ellos me indica que los tengo que sumar. Si yo coloco el primero, ya está ordenado alfabéticamente, a, b y c. Sería 3a más 2b menos c. Abajo de él voy a tener que colocar el otro polinomio que es 2a más 3b más c. Si ustedes pueden notar, esto está bien ordenado y en cada columna voy a tener que ir reduciendo los términos semejantes. En el caso tengo que sumar 3a más 2a, eso es 5a. Ahora bien voy a sumar 2b más 3b, eso es también 2 más 3, 5b. En la última parte me aparece menos c más c, y que son cantidades opuestas, por lo tanto al sumarlas, lógicamente se van a omitir y su resultado se convierte en 0. Menos c más c entonces se hace 0, por lo tanto no lo coloco, y eso me quedaría solamente como resultado 5a más 5b.
Así es de que con esto damos por terminado este video tutorial. Ojalá hayan aprendido estas partes bien fundamentales. Si ustedes pueden notar, hemos llegado hasta la suma de polinomios. En los videos que van a seguir vamos a ver la resta de monomios, resta de polinomios, multiplicación de monomios, multiplicación de polinomios y la última parte que ustedes están esperando, que es la división de monomios, y finalmente, para cerrar con gala, la división de polinomios, que es la parte más especial y en donde ustedes van a ir entrando en materia.